Hola, muy buenos días. Mi nombre es José Ernesto Olano Vargas. Soy peruano y radico en Lima. Soy doctorando de la Universidad de Valencia en el programa de educación. Bueno, deseo compartir con ustedes esta comunicación denominada La educación ciudadana en el Perú, un caso en el siglo XIX. Centré mi atención en el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, que ejerció entre 1872 y 1876. Eh, Él es el primer presidente civil que es elegido por voto ciudadano. Por otro lado, representa a la burguesía mercantil que se forma en el Perú hacia mediados del siglo XIX, producto de un conjunto de concesiones que dio el Estado a un grupo de civiles, empresarios, y por otro lado también una clase enriquecida por la explotación del guano de las islas, que como ustedes saben es un fertilizante natural que para el Perú fue un producto de exportación de primera importancia. Lo interesante de este caso es de que Pardo y Lavalle, con su partido político civilista, propone un proyecto modernizador de fortalecimiento de la democracia en el Perú y sobre todo él plantea la hegemonía de los civiles, de los ciudadanos, por encima de la fuerza de los caudillos militares o caudillos civiles que habían asaltado el poder de manera sucesiva, fundamentalmente en los primeros 50 años de vida independiente, ¿no? De vida republicana en el Perú. Entonces, en este contexto, marcado por dificultades de tipo político, por la presencia de caudillos civiles y militares, es que Pardo plantea la necesidad de una educación ciudadana que permita fortalecer a los ciudadanos del Perú eh, y de alguna manera, con las medidas de política que toma, refuerza y da continuidad a la denominada reforma liberal de la educación en el Perú, que fue llevada a cabo por gobiernos anteriores, pero continuada por Pardo, en esta idea de que la educación es un pilar fundamental para el desarrollo de los países. Eh, Como se verá a continuación, el objetivo de esta presentación es valorar los alcances de las medidas de política educativa, identificando avances, posibilidades y limitaciones, teniendo en cuenta el contexto peruano de este periodo del siglo XIX. Para el desarrollo de esta presentación, fundamentalmente he revisado fuentes bibliográficas de la época, que son escasas, pero existen, y también escritos que se han hecho sobre el gobierno de Manuel Pardo en los últimos años. Eh, en ese sentido, quería compartir con ustedes, para entender mejor lo que era el Perú en ese tiempo, una breve explicación del contexto. Eh, Hacia 1872, que es el año en que inicia el gobierno de Pardo, el Perú cuenta con un territorio superior a los 1.700.000 kilómetros cuadrados y su población es pequeña, apenas se calcula en 2.500.000. Por ello se plantea que es un territorio que tiene una baja densidad poblacional. Por otro lado, presenta este, marcadas diferencias sociales, ¿no? En ese tiempo, en el Perú, el principal fuente de producción es la explotación de la tierra. Se considera que el Perú en ese tiempo es un país semifeudal, ¿no? La propiedad de la tierra está en manos de pocos, de latifundistas terratenientes, que a su vez sostienen y mantienen a pobladores originarios, pobladores negros y también los recién incorporados culíes chinos para la explotación tanto de
la tierra en actividades agropecuarias, como también para la explotación del guano en las islas que están frente al litoral peruano. Entonces, en esta situación se puede encontrar entonces clases sociales muy marcadas, ¿no? Latifundistas, grandes comerciantes, profesionales, burócratas, y por otro lado, campesinos que viven en las zonas altas del Perú, en comunidades campesinas, pero por otro lado también existen pues las haciendas, grandes extensiones de terreno, grandes unidades productivas, donde hay trabajadores indios, mestizos, afrodescendientes y chinos en condición de semiesclavitud. Por otro lado, el sistema político es muy restrictivo. Solamente se consideran ciudadanos, según la Constitución, a quienes saben leer y escribir, y también a quienes poseen, ¿no? Bienes y propiedades productivas. Condiciones que, como ustedes entenderán, son solamente alcanzadas por los varones, y los varones que son propietarios de medios de producción. En ese sentido, por ejemplo, sería interesante tener en cuenta que en las elecciones de 1872, que es cuando es elegido Pardo, eh, apenas 3.778 peruanos, varones, votan. Eso representa menos del 1%, en realidad medio punto porcentual de la población que eligió en ese entonces a Pardo. Y por otro lado, en el tema de la situación financiera, como hemos dicho, el guano de las islas, que es un fertilizante muy reclamado sobre todo en Europa, es el principal producto de exportación de Perú. Pero en este tiempo en que Pardo comienza su periodo gubernamental, en realidad esta explotación ya está en decadencia y por lo tanto el Estado deja de tener una situación de bonanza económica y más bien comienza un periodo de déficit que intenta ser resuelto con empréstitos internacionales, los que en este periodo finalmente no se logran alcanzar. Y como contexto general se señalaba de que hay mucha fricción política y muchos líderes y caudillos militares y civiles que pugnan por apoderarse del Estado, con buenos o malos intenciones, pero hay una pugna por el poder. Entonces, en este contexto, Pardo es importante porque es el primer civil elegido por el voto por quienes en ese tiempo eran considerados ciudadanos, ¿no? Como ya dijimos, varones y propietarios. En ese contexto se plantea un conjunto de medidas de política que tienden a fortalecer y expandir el servicio. Por un lado, entendemos que en el Ministerio de Instrucción se ha fortalecido un Consejo Superior de Instrucción, fundamentalmente para lo que hoy día entendemos como educación primaria y secundaria, ¿no? Educación básica, que tiene facultades para dirigir, orientar y también para supervisar el desarrollo de la educación pública en Perú. Pero por otro lado también, a través de una ley municipal, en el punto 2, vemos de que el gobierno central delega a los gobiernos subnacionales, departamentales, provinciales y distritales, la gestión y el financiamiento de la educación popular, denominada así la educación primaria, como también de la educación secundaria. Entonces el gobierno central eh, abdica, digamos, de la gestión prácticamente y del financiamiento en función de los gobiernos subnacionales. El problema está que en ese tiempo estos gobiernos subnacionales también eran gobiernos débiles y evidentemente no era fácil para ellos recaudar dinero y tener recursos para financiar un servicio tan complejo como el educativo. En ese sentido, esta medida es muy contradictoria con la necesaria expansión de la educación que se quiere hacer en este tiempo. Por otro lado, también destaca, entre otras medidas de política, la creación de colegios públicos, fundamentalmente educación secundaria,
tanto para varones como también para mujeres. Pero fundamentalmente, este es un fenómeno que se da en las capitales de departamento y provincia. Sin lugar a dudas es una medida relevante, pero fundamentalmente para los ámbitos urbanos. Por otro lado, también en este periodo hay una creación de colegios privados en las ciudades, tanto para varones como para mujeres, fundamentalmente gestionados por congregaciones religiosas, ¿no? Católicas, lo que expresa un impulso importante a la educación de las clases pudientes y de las mujeres fundamentalmente, en ámbitos urbanos. Y también es muy relevante otra medida, que es la creación de una escuela normal de mujeres en la ciudad de Lima, capital del Perú, para la formación de profesoras de educación primaria o educación popular, como se llamaba en ese tiempo. Esta es una medida de tipo estratégica que puede garantizar la creación de la formación de muchas maestras. Y resulta interesante saber de que esta Escuela Normal de Mujeres que se creó en Lima, hasta hoy día sigue formando maestras para el Perú en general. Intentando plantear algunas conclusiones y una reflexión final sobre este caso, podríamos decir que en primer lugar que resulta bastante contradictorio que por un lado se hable de la expansión de la educación primaria y secundaria y la creación de colegios públicos en las capitales de las ciudades más grandes del Perú, con esta delegación que hace el Estado central de la gestión y el financiamiento a los gobiernos subnacionales que no tenían capacidad recaudatoria y por lo tanto no podían garantizar el servicio educativo. Como se verá más adelante, esta medida es una medida que no se puede sostener en el tiempo y que hace que la educación pública al final, en lugar de mejorar y acrecentarse, se comprima y baje su calidad. Por otro lado, llama la atención fuertemente de que en este contexto y en estas propuestas no exista una propuesta para la población rural y de las haciendas, ¿no? Las personas, los jóvenes, los niños, los adultos que tuvieran la opción de poder estudiar, en realidad no hay una propuesta dirigida a esta población que se encuentra enfeudada, ¿no? Que es parte de los medios de producción de las haciendas. Entonces, para este grueso grupo de peruanos y peruanas, el acceso a la educación será realmente inviable. Sin embargo, sí es importante poner de relieve el gran impulso que se da a la educación privada, ¿no? Mediante la creación de colegios fundamentalmente para las clases medias y altas de la sociedad peruana. Y también la posibilidad de que mayor cantidad de mujeres puedan acceder a la educación. Eso también es muy relevante. Sin embargo, digamos, dentro de un enfoque liberal, eh, modernizador, eh, los cambios en educación y la expansión del servicio educativo que plantea Pardo, el Partido Civil, en esta reforma liberal de la educación, debería tener en cuenta también la necesidad de hacer cambios en las estructuras económicas y sociales para poder liberar a los pobladores, ¿no? De las ataduras que le impiden el ejercicio de sus derechos y entre ellos un derecho fundamental que es el derecho a la educación. Esto no se hizo, ¿no? Entonces, esta falta de cambios en los otros sectores de la sociedad, la economía, la sociedad, imposibilitó una mirada estratégica y de largo plazo que incluya a todos los peruanos y peruanas en un proyecto modernizador como el que quería Pardo y el Partido Civil. Resulta importante resaltar, ¿no?, de que por ello sostenemos que la educación tiene que ir de la mano con cambios en otras esferas de la vida del país. No es posible democratizar la educación sin democratizar la sociedad y la economía. Una propuesta liberal de educación colisiona, choca con las estructuras económicas y sociales de tipo semifeudal que existían en el Perú en la segunda parte del siglo XIX.
bueno, he querido compartir con ustedes estas reflexiones y espero que se animen a participar y comentar mi propuesta de trabajo. Muy buenos días y que esté muy bien. Nos vemos entonces.